Una vez más estamos acá en Chilena FM y en TV Parque para conversar con el profesor y director del Parque de la Ciencia, Juan Campino, a quien siempre agradecemos que cada semana nos trae interesantes temas para poder saber y comprender un poco más acerca de la historia de la humanidad. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Bienvenido una vez más a este espacio. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Bien. Bueno, Juan, vamos hoy día a centrarnos en otra parte de lo que ha sido la historia, pero desde Estados Unidos, donde fundamentalmente, en tiempos que hoy día se consideran bastante oscuros, se instauró como norma la esclavitud. Y ello porque necesitaban mano de obra para distintas actividades que fueron en su momento muy importantes en Estados Unidos. Por nombrar una, por ejemplo, la cosecha del algodón, que, si bien es cierto, atravesó momentos complicados de producción, de logística, de eficiencia, en sus comienzos después llegaron personajes importantes, grandes inventores que lograron solucionar esto y transforman la industria del algodón en uno de los elementos más importantes de la economía de Estados Unidos. Quizás sería bueno tener un contexto previo de cómo llegamos a esta situación, qué pasaba en Estados Unidos y en general saber un poco toda esa historia, Juan. Claro que sí. Mira, para entender exactamente lo que tú estás diciendo, que es el foco de nuestro programa hoy día, es bueno imaginarse qué es lo que ocurría en la conquista de América. La corona española entregó los recursos a Cristóbal Colón para que viajara por el Océano Atlántico para llegar a las Indias, no a América, porque no la conocía. Y Colón, con sus 3 carabelas, como bien conocemos, inició esta aventura. 3 meses después de haber despegado del puerto de Palos, en Europa, llegaron a Santo Domingo, a la zona de Centroamérica, y se encontraron ahí con indígenas y gente buena, vivía su vida con las costumbres que habían tenido siempre. Pero fue tan importante la llegada a América y la posible riqueza que podían llevar a la corona en España, que después Colón hizo 3 viajes más y otros marinos hicieron también muchos viajes. Y así comenzó a aparecer lo bueno y a aparecer lo malo de esta conquista. Fueron 5 países europeos los que intervinieron en esto. El mayor de ellos fue España, después vino, que era una potencia en ese tiempo en Europa, Portugal, con la conquista de Brasil, Estados Unidos, con Inglaterra, que es el Estados Unidos de ahora, que ellos fueron los que formaron, Sí. Francia, con Canadá más al norte, y Holanda más en Centroamérica, con la conocemos con la Guayana, exactamente. Entonces llegan estos españoles, se dan cuenta que esto es un continente magnífico, con tierras fértiles, con minas, con una serie de cuestiones, y comienza entonces la explotación de América. Esto ya ocurría en el siglo XVI y el siglo XVII. Pero junto con la llegada de estos conquistadores, vinieron los virus que ellos traían de Europa. Para los cuales me imagino los nativos no eran inmunes. No eran inmunes para nada y Claro. comenzó la gran mortandad de indígenas. Claro. Vinieron también otra reducción de indígenas cuando comenzaron las batallas, porque los indígenas no se reducían tan fácil ante los conquistadores que se estaban llevando las riquezas de América. Y entonces murieron otros indígenas. Y finalmente se cree que el 90% de los indígenas que había en América murieron. Y se encuentran estos conquistadores con quien no hay mano de obra. ¿Dónde sacaban la mano de obra para explotar el agro? ¿Dónde sacaban la mano de obra para las minas? En fin. Y no deciden que, como los mismos países tenían colonias en otras partes del mundo, simplemente sacan gente de África, particularmente en este caso, y los raptan prácticamente. Fue un genocidio horrible de la humanidad, una vergüenza, digamos, para el hombre lo que ocurrió ahí. Y se los traen a la fuerza, a muchos de ellos, para que vengan a aportar su mano de obra a América. Entonces, estos señores que vienen de Europa, los raptados, digamos así, no están nada de acuerdo con esto y comienzan a amotinarse y comienzan a rebelarse contra su realidad. Esto es en un periodo de 330 años, porque esto comenzó en 1530, la traída de migrantes, de esclavos de Europa hacia acá, y terminó en el 1836, entiendo, el 63, eso fue, donde se abolió la esclavitud. Claro. Pero hubo 330 años, diría yo, del horror. No todos los esclavos eran maltratados, porque hay películas que hemos visto, como Lo que el viento se llevó. Ya hay historias que también cuentan eso, aparte de las películas, ¿no? Exactamente. Pero no era la mayoría. No era la mayoría, no, Claro, para nada. la mayoría sufrió la que más sufrió. Entonces, esta realidad duró en América, y sobre todo en América del Norte, porque América del Sur estaba bajo la hegemonía del Reino de España, no permitía la estaba abolida prácticamente. Estaba abolida, sí. Pero cuando llegaron los conquistadores a América, se dieron cuenta que había ya esclavitud. No la inventaron los europeos. Los indígenas tenían esclavos que trabajaban para ellos, y así tenía que ser nomás. Y cuando comenzaron a llegar las familias ya de los europeos,
en algunas revueltas por ahí los indígenas capturaban a la familia de los europeos y los obligaban a trabajar como esclavos para ellos. O sea, era un tema ahí de violación de todos los derechos que pueda tener el hombre en aquella época. Entonces, dicho esto, hay que decir también que en esos 330 años llegaron del orden de 13 millones de sudafricanos, hablemos de eso nomás, de africanos, no sudafricanos, sudafricanos. De África. Africanos, exacto, claro. A poblar América, y muchos de ellos fueron en América del Norte, porque Estados Unidos comenzó a desarrollarse con mucha fuerza. La literatura dice que fueron algo así como 36.000 viajes que se hicieron entre África y América. Ya, por el Atlántico. Todo por el Atlántico, que ya había más tecnología, digamos, para desplazarse. Los barcos eran un poco más rápidos. Entonces, de estos 13 millones que llegaron, venían en barcos, y estos barcos traían también mercancía de África a América. Y cuando les sobraba capacidad, iban por ahí, tomaban algunos autóctonos de la zona en África y se los traían a la fuerza, o no a la fuerza, digamos. Pero la gran migración que hubo fue más bien despiadada, diría yo. Era con malos tratos, y el que quería volverse a su país no podía, porque además no tenía los medios. Estos esclavos, algunos ganaban algo de dinero, otros no ganaban nada, y muchos trabajaban por la comida y por la supervivencia. Y además que la esclavitud era un tema que se reproducía porque los hijos de los esclavos siempre se consideran esclavos. Absolutamente. Y tenían las mismas malas condiciones de sus padres y así con toda la descendencia, ¿no? Era su vivir, para ellos era como algo ya natural. Pero la vida te lleva a tratar de ubicarte en tu lugar, y vinieron muchas rebeliones. Muchas rebeliones que terminaron ya con la guerra civil en Estados Unidos, la guerra de la secesión, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y simplemente Abraham Lincoln, que era el presidente en ese momento, abolió la esclavitud absolutamente. Claro. Primero, la esclavitud... No sin encontrar resistencia por eso. No, muchísima. Tuvo mucha oposición para que tomara esa decisión. Porque el sur era agrícola, Sí. el sur de Estados Unidos, y el norte era industrial. La agricultura en Estados Unidos no funcionaba mucho, y la industria tampoco, porque estaban recién instalándose. Claro. Estamos hablando de fines de los 1700. Estados Unidos se independizó en 1776. Entonces ahí la cosa como que estaba muy inestable. El temor a las guerras era permanente, porque Francia había salido un poco perdedor en este conflicto, y temían el gobierno americano a partir de George Washington que pudiera haber alguna iniciativa francesa por tomar algún control de algo, ¿no? Y conquistar parte de lo que ellos creían que era Estados Unidos. Entonces el sur de Estados Unidos estaba con la agricultura y estaba lleno de esclavos. Ahí se concentraban. Y el norte, ¿no es cierto?, no tenía prácticamente esclavos. No se permitía. Estados Unidos, no hay que olvidarse que es un estado federal. Claro. Y cada Estado tiene sus propias leyes. Claro. Los del sur, Virginia, el norte de Florida, Georgia, Luisiana, Missouri, Mississippi, Texas, Nevada, un poco más allá, todos eran estados agrícolas, netamente agrícolas, y necesitaban mucha mano de obra. Claro. Bueno, por ese entonces, en Estados Unidos, el agro, ¿qué producía? Producía tabaco, producía algodón, ganado, arroz, maíz. Eso eran básicamente, pero quedaba apurado para la población de Estados Unidos. Claro. Entonces, el algodón Estados Unidos era una tierra muy fértil, y lo sigue siendo, para el algodón. Esto está recreado también en algunas películas que dan en Netflix que le muestran esa realidad. Una película muy famosa en la década de los 80, ¿te acuerdas de Raíces? Raíces. Se hablaba muy bien de todo este tema, ¿no? Por supuesto que sí, claro. Generalmente las películas te muestran la parte romántica del cuento, ¿no? No, pero Raíces era bien cruda en algo. Era bien cruda, sí. La vi, por supuesto. Entonces, para lograr eficiencia en esta producción agrícola y darle un mejor vivir a los americanos, había que mejorar las tecnologías. Pero en ese tiempo no había mucha tecnología, porque estaba recién comenzando la revolución industrial en Europa, en Inglaterra, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces apareció un señor que se llama Eli Whitney, que es poco conocido como los grandes inventores de la época. Pero ahora lo vamos a conocer más. Lo vamos a conocer un poco más. Y este Eli Whitney venía de un estrato pobre, digamos, de una familia pobre, pero era brillante. Y hizo su carrera en 3 años, cuando la carrera era de 5, o sea, el hombre era realmente notable. ¿Cuál era la especialidad del señor Whitney? Inventar. Inventor. Era inventor general. Claro. En ese tiempo no había muchas especialidades. Y dice la literatura que el primer invento del amigo Whitney fue una peladora de manzanas. Mira. Cuando tenía 13 años. Inventó una maquinita, que era a mano, por supuesto, no había motor ahí. Y para pelar manzanas. Y eso cambió el negocio de la manzana en Estados Unidos, porque ya podían entregar manzana más elaborada, le estaban agregando un valor agregado. La manzana, y era más eficiente. Exactamente, fue más eficiente. Entonces, Eli Whitney,
que no era rebelde para nada, era un hombre de bajo perfil, inventa esta máquina y otras cosas. Y él se ganaba la vida también porque en aquel tiempo el gobierno de Estados Unidos importaba armas. Ellos no fabricaban armas. Y estas armas las importaba se había independizado de Inglaterra, no podía comprarle cosas de ese tipo a Inglaterra porque no se las iba a vender. No se le iban a vender, claro. Pero ¿a dónde recurrieron ellos? A Francia, Mira. a Luis XVI. Ya. Y él le vendía armas a Estados Unidos. Le vendía armas a Estados Unidos. Ya. Pero era esta arma, el mosquete, ¿te acuerdas? Sí, claro. El mosquete. El mosquete era, para la audiencia que nos está viendo, era como un fusil, era un rifle que tú lo cargabas por adelante. En las películas lo hemos visto. Le echaban pólvora, la apretaban con un fierro para adentro y después ponían una munición, que puede ser una bola de acero. Un rodamiento grande. Claro. Eso es lo que era. Y después le ponían un taco. Un taco. Sí. Y gatillaban esto porque tenía un partidor ahí. Sí. Y salía la bala y qué sé yo. Pero la parte de fierro de esto, porque el resto era madera, se calentaba. Ya. Entonces tú para dar el segundo tiro tenías que esperar Que se enfriara. que se enfriara. Y así como lo operaban los franceses. Ya. Pero aquí llegó esta arma y cuando tenían que pelear tenía que ser una bala detrás de otra, no estar esperando 5 minutos para otra. Entonces este señor Whitney inventó un cañón portátil. Ya. El cañón, la parte de fierro, lo que se calentaba. Ya. Y tenía su ayudante cuando estaban ahí disparando y el ayudante lo metía en agua, en fin, Lo enfriaba rápidamente. y le daba el otro cañón ya listo cargado. Entonces, en vez de un tiro por cada 5 minutos, Un tiro cada 2 minutos y medio, una cosa así. era, claro, y mejoraba la eficiencia. Y le gustó al gobierno de Estados Unidos. Ya. Y el gobierno de Estados Unidos le dijo, mire señor, ahora hágame, por decir algo, 100.000 fusiles. Vamos a importar 100.000 y usted va a arreglar 100.000. Ya. Pero resulta que las guerras que pensaba Estados Unidos que iba a tener nunca llegaron. Y quedaron con todas esas armas. Y quedaron, claro, algunas conatos habría donde las usaban, pero la gran guerra no, y ahí quedaron los fusiles. Ya. Y este señor Whitney dijo, bueno, ¿y ahora en qué me gano la vida, no? Entonces él inventó una máquina para cosechar el algodón. Ya. ¿Y de qué dificultades tenía el algodón previamente? Ya, detengámonos un poco acá. En Chile no hay plantas de algodón, No, que claro. yo conozca muchas por lo menos, pero el algodón es como una flor, Ya. es blanca. Ya. Entonces tú cortas esta flor blanca y te sale el algodón. Sí. Pero ese algodón no es la fibra de algodón, Ya. está incluida en este montón de cosas que tú sacas del arbolito. Y entonces este algodón tiene muchos elementos que hay que eliminarlos para la fibra. Las impurezas. Las impurezas. Y estas impurezas son las mismas semillas de algodón que trae este capullo, digamos. Ya. Entonces, ¿cómo le sacaban las semillas al capullo para quedar solo con la fibra? Era a mano. Ya. Y eso me imagino que era muy lento. Era muy lento. Entonces la gente trabajaba y producía, dice la literatura, medio kilo cada persona al día. Medio kilo al día. Al día de fibra de algodón, sacándole estas motas. Entonces este caballero, tratando de colaborar, inventa una máquina que se llama la desmotadora. O sea, desmotadora. Ya. Que le saca la fibra, es decir, le saca la impureza. mota Ya. exacto. Y deja la fibra limpia. Y deja la fibra limpia y esa ya está para llevarla a donde hacen Lo hilan, ¿no es cierto? Lo hilan. Ah, ya. Exacto. Y eso me imagino que aumentó la eficiencia de la producción de fibra de algodón. Claro, entonces en 20 años se multiplicó la producción Ya. por 280. Ah, mira. Entonces todo el sur de Estados Unidos estaba produciendo algodón porque el algodón era lo que daba el dinero. Y Estados Unidos, durante ese periodo y varios años más, fue el proveedor de algodón del mundo. Mira. O sea, este señor Whitney, de bajo perfil, inteligente, qué sé yo, inventó esta máquina y después se hicieron muchas más, por supuesto, para poder sacarle la impureza al algodón. Ya. Y eso marcó un hito importantísimo en Estados Unidos porque prácticamente se financiaba. Y de ahí comienza la riqueza de Estados Unidos al día de hoy, ¿no? Yo había expuesto al principio del programa que el algodón se había transformado en la principal producción de riqueza de Estados Unidos. Así fue. Y eso lo fue, de verdad. Y durante medio siglo, Ya. al menos. Ya. Al menos, desde que eso ocurrió. Entonces era, a ver, ¿cómo hacía Estados Unidos para multiplicar la producción de algo que no era menor igual, sino que era poco eficiencia, por 280 o 300 veces? Sí. O sea, tú necesitabas una mano de obra gigantesca. La esclavitud en Estados Unidos, que no era popular, Ya. porque no ocurría en el norte, y la parte rica de Estados Unidos era el norte, no era tanto el sur. Entonces, ¿cómo hacían para poder conseguir gente que cultivara, cosechara, sembrara, en fin, esta planta de algodón? Estamos hablando del sur de Estados Unidos, Sí, claro. no es un patio de una casa. Necesitaban millones de personas Ya, claro. que pudieran hacer ese trabajo. Pero esos millones de personas además tienes que alimentarlas. Si Por no se supuesto, mueren, claro. y tienes que traerla, y Claro. tienes que mantenerla. Sí. Es una logística grande para mantener Claro. eso. Y además que fuera barata. Esa mano de obra tenía que ser barata porque el negocio recién comenzaba. Mm.
Entonces ahí comienza, no es que comienza, pero se aumenta notablemente a finales del siglo XVIII el comercio de gente. Ya. Este genocidio, este momento de horror, porque a nadie le gusta que lo saquen de su casa para llevarlo a un lugar Sí, claro. desconocido donde ni siquiera te van a pagar un buen sueldo. Claro. Entonces ahí es donde viene la emancipación, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo entero respecto de la esclavitud. Ya. Hoy día, la esclavitud estamos hablando que se abolió hace 160 años. Imagínate. Fíjate, yo que me eduqué allí en ese país, recuerdo con curiosidad haber entrado a una bomba de benzina y pedí un paño ahí. Me dice, sí, a la vuelta tiene baño. Y decía, hombre blanco, mujer blanca. Ya. Hombre negro, mujer O negra. sea, estaban segmentados los baños. Segmentados. Eran para negros y para Claro, blancos. en una parte a la derecha los para blancos y a la izquierda para negros. Mira qué curioso porque, bueno, la esclavitud se abolió en Estados Unidos hace 160 años, me dijiste. Exacto. Pero en la época que tú fuiste, que ha sido los años 60, 70 probablemente, Sí, 70. aún quedaban resabios de aquello. Aún quedaban. Sí. Y si tú ves, siempre hay un antagonismo entre la gente de color y los de no. No digo siempre. Yo tuve compañeros de curso que eran cabros encantadores, que se yo, de color, y éramos muy amigos. Claro. Pero existe un resentimiento. Y yo creo que esto al plantearlo así, que hay una clase dominante, que la que tiene la plata, digámoslo así, que hay esclavos que tienen que servirte, quieran o no quieran, porque les cuesta la vida, bueno, eso te trae un poco, si uno mira para atrás, esto ocurrió recién, no va, 160 años poco. Así es. Eso no se puede borrar en el mundo. Esa experiencia lapidaria que hubo, al menos con la emigración que, por llamarlo de forma elegante, que hubo de África a América, porque también la hubo en otras partes del mundo, ¿no? Yo creo que aún quedan resabios de eso. Quizás si las desigualdades vienen de aquella época. Claro. Porque el abuelo le cuenta al nieto y el nieto, en fin, a sus hijos, y es una cadena que se va multiplicando. Por lo tanto, yo diría que el amigo Eli Whitney aportó a la riqueza de Estados Unidos, al despegue, diría yo, comercial de Estados Unidos. Estados Unidos estaba plano en ese tiempo, no tenía nada, porque ni siquiera lo llevaban los ingleses. Estaba recién partiendo. Exactamente. Y aparece este genio y se le ocurre, como era interesante el algodón en el negocio, multiplicar, hacer una máquina que lo va a multiplicar a nivel ya mundial. Es como era el tírico de los argentinos. ¿Te acuerdas de la Segunda Guerra Mundial? Sí. Argentina era un granero. Era el granero de El granero del mundo. Sí, claro. No sé cómo será ahora, si el granero del mundo o no tanto. Pareciera que no. Pero esto ocurre y estos son los ciclos de los países que los países deben utilizar. La riqueza de Estados Unidos no se la robó nadie, simplemente se reinvirtió. Claro. Y a partir de ese momento, Estados Unidos también fue parte de la revolución industrial. Esa revolución industrial que comenzó en Europa, que se trasladó a Estados Unidos. ¿Y por qué se trasladó a Estados Unidos? Porque Estados Unidos la atrajo con la planta que lo producía el algodón, en este caso, y en otras bienes ya que se iban produciendo. Ahora, el mérito, yo creo, de este señor Whitney es que salvó a Estados Unidos de posibles guerras con Francia o con otros países que quisieran conquistarlo. Claro. Porque el dinero te conlleva a tener ejércitos poderosos y eso te lleva a mantener tu independencia y tu hegemonía. Así es. Bien, Juan, ha sido una historia muy interesante la que nos has contado de Eli Whitney y cómo revolucionó la producción de algodón, pero que más allá de eso significó un paso importante que dio Estados Unidos para su consolidación económica e industrial también. Así es. Mira, cuando uno habla de esto de la revolución industrial en los países, siempre se refiere a las cabezas, a lo más importante, a las personas más importantes. Claro. Y son las que nosotros venido mencionando acá. Henry Ford, Sí. el presidente Hoover, Thomas Edison, Claro. Tesla, en fin. Pero han habido muchas otras, que la gente como este caballero, por ejemplo, que son prácticamente desconocidos. Sí. Y en el próximo programa vamos a hablar quizás ya de los últimos, que son gravitantes, Ya. como fue la invención de la radio Mira, eso es un buen tema. y del teléfono, con Graham Bell y con Marconi. Sí. Y también, por supuesto, con Tesla, porque este se metió en todas partes, que hablamos de Tesla por su aporte a la corriente en el programa anterior. Sí. Entonces, él también Hizo otros aportes. hizo otras aportes, áreas. claro. Sí. Y después ya nos comenzamos a meter en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Claro. Comenzaremos con esa historia de antes de la guerra, veremos quiénes fueron los próceres en el mundo de la ciencia y también en la política, y lograremos comprender mejor por qué ocurren estas cosas y por qué ocurrieron en Alemania. Alemania, un país que gozaba de mucha cultura. Ya. ¿Cómo es entendible una cosa así? ¿Qué le puede pasar? Y los alemanes mansitos siguieron a sus líderes, Sí. se metieron en dos guerras que salieron bien tranquilas. Salieron bastante mal parados de la guerra, pero todo eso sirvió de lección, obviamente, y tiene que servir de lección siempre. Claro, ahora, antes de terminar, hay que pensar que la Primera y Segunda Guerra Mundial
fabricaron genios, Mm, genios que están algunos vivos hasta ahora, ¿no? sí. Y por lo tanto esos genios hicieron tremendos aportes al mundo, así como esta gente en las cosas básicas, los que hemos hablado, hay otros que aportaron también para el desarrollo del mundo de hoy, este mundo digital, este mundo con unas armas insólitas, digamos, y por lo tanto es bueno también saber y conocer de eso. Se me viene a la mente Von Braun, del cual seguramente vamos a hablar mucho más Y adelante. vaya que sí. Así es. Bien, Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Bien, pues hemos tenido como cada semana la conversación con el profesor Juan Campino, director del Parque de la Ciencia acá en Chilena FM. Recuerden que este programa además lo pueden ver en TV Parque para que también puedan ir tomando más antecedentes respecto de los temas que se hablan aquí en este espacio radial. Muchas gracias por la sintonía. Seguimos más adelante con nuestra programación.